Episodio 1. Dicen que hay pueblos en Veracruz donde las leyendas no se cuentan por tradición, sino por advertencia. En lo profundo de los montes de los Tuxtlas existe un pequeño poblado rodeado de niebla, árboles antiguos con troncos retorcidos y caminos de tierra que nadie se atreve a recorrer de noche. La bruma se desliza entre las casas de madera y cada sombra parece tener vida propia. Un periodista de la ciudad llamado Andrés llegó al lugar para investigar una serie de desapariciones recientes. 3 niños se habían perdido en el río durante el último mes. Los habitantes aseguraban que los habían llevado los chaneques, pequeños seres traviesos, guardianes del bosque que solo los ojos de los ancianos podían ver. Andrés, escéptico, decidió quedarse una semana. Durante el día, el pueblo parecía tranquilo. Los mercados estaban silenciosos y los animales pastaban sin prisa. Pero cuando caía la noche, el ambiente cambiaba. El viento traía murmullos que parecían susurrar nombres. Los perros se escondían y los grillos dejaban de cantar. Andrés comenzó a grabar entrevistas. Una anciana, Dominga, lo miró con seriedad y dijo: «Usted no debe nombrarlos. Ellos escuchan, saben cuando se habla de ellos». Esa noche, en su habitación de madera, Andrés escuchó un golpecito en la pared. Pensó que era el viento, pero la risa infantil que siguió no tenía explicación. Al abrir la puerta, no había nadie, solo una pequeña huella mojada que desaparecía hacia el río. La luna iluminaba débilmente la escena y el reflejo del agua parecía moverse como si alguien invisible caminara en ella. Al amanecer, encontró una libreta junto al río. Sus páginas estaban vacías, excepto por una frase escrita con carbón: «No debiste venir». A medida que leía las palabras, un frío recorrió su espalda y comprendió que lo que había ignorado durante el día cobraba vida en la noche. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Andrés, pero algunos juran escuchar su voz, susurrando entre los árboles, preguntando por los niños perdidos. El pueblo permanece oculto en la niebla, y cada vez que alguien pronuncia el nombre de los chaneques, el viento parece responder, llevando consigo un mensaje que pocos se atreven a interpretar. Episodio 2. En una comunidad rural de los Tuxtlas, un niño de 8 años llamado Mateo desapareció una tarde mientras jugaba junto al arroyo. Sus padres lo buscaron durante 3 días, hasta que finalmente lo encontraron sentado bajo un árbol gigante, mirando hacia el vacío con ojos que parecían reflejar el bosque entero. Estaba sucio, pálido y silencioso, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Al principio, todos se alegraron de su regreso, pero pronto su madre notó cambios inquietantes. Mateo ya no sonreía igual. Por las noches se despertaba riendo solo y murmurando palabras incomprensibles. «Los pequeños vienen a jugar». Cuando le preguntaban quiénes eran, él respondía con voz baja: «Los que viven debajo de la tierra». Los días pasaron y el niño comenzó a dejar ofrendas frente a la puerta: frutas mordidas, ramas torcidas, pequeñas figuras de barro. El curandero del pueblo fue llamado y tras observarlo, palideó. Dijo que el verdadero Mateo seguía perdido en el monte
y que el que estaba en la casa era otra cosa, algo que los ojos humanos apenas podían reconocer. Esa noche, la madre lo escuchó cantar una melodía extraña en un idioma desconocido, mientras la luna iluminaba débilmente su rostro. Al acercarse, el niño había desaparecido, dejando solo un montón de hojas secas y sobre ellas una pequeña figura tallada con su propio rostro. Al amanecer, los vecinos escucharon gritos desde el arroyo. Entre las raíces del árbol donde Mateo fue hallado, encontraron un pequeño cuerpo cubierto de barro. Su rostro coincidía exactamente con la figura de madera que había quedado. Desde entonces, los habitantes aseguran que si un niño se pierde en el bosque, no hay que buscarlo de inmediato, porque a veces el que regresa ya no es el mismo. Episodio 3. Era medianoche cuando 3 amigos regresaban de una fiesta en San Andrés Tuxtla. La carretera era larga, silenciosa y cubierta de niebla espesa. El conductor, Ernesto, decidió tomar un atajo por un camino rural que no aparecía en los mapas ni en los GPS. La bruma envolvía el coche y cada árbol parecía observarlos. A los pocos minutos, las luces del auto comenzaron a parpadear. La señal del teléfono desapareció. Entre la niebla comenzaron a ver pequeñas luces como antorchas encendidas al borde del camino. Bajaron del vehículo para investigar. El aire olía a tierra húmeda y copal, y junto a las antorchas había pequeñas ofrendas, juguetes, frutas, figuras de barro con rostros diminutos. Uno de ellos, Sergio, pisó una figura accidentalmente. El silencio fue absoluto. De pronto, se escuchó una risa infantil que provenía de todas direcciones. Intentaron subir al auto, pero el camino había desaparecido. El bosque se extendía interminable ante ellos y cada sombra parecía acercarse. Al amanecer, los rescatistas encontraron el auto vacío a la orilla de un barranco. A pocos metros estaba Ernesto, temblando y cubierto de lodo. Solo repetía: "Los pequeños me enseñaron el camino, pero no me dejaron salir". Desde entonces, se dice que el camino aparece solo en noches de niebla, y quienes lo siguen escuchan risas que los guían, pero nunca regresan por el mismo lugar. Episodio 4. En un poblado de Alvarado vivía Doña Teodora, conocida por sus poderes curativos. Podía comunicarse con los espíritus del bosque y los chaneques la obedecían. Le dejaban regalos, piedras raras, flores azules, monedas antiguas. Ella, a cambio, ofrecía agua y sangre de gallo en un pequeño altar oculto. Con el tiempo, la codicia la consumió. Usó los favores de los chaneques para hacer daño y un día rompió el pacto. Arrojó el altar al río, declarando que ya no necesitaba su ayuda. Esa misma noche, el viento cambió. Se escucharon pasos sobre el techo, golpes en las paredes y susurros que llamaban su nombre. Los vecinos vieron luces verdes moverse dentro de la casa y desde entonces Doña Teodora desapareció. Años después, jóvenes grabaron la casa para probar que todo era mentira. La encontraron cubierta de enredaderas y polvo. En el suelo, el altar estaba reconstruido con figuras de barro y símbolos misteriosos. Uno leyó: "Prometimos volver". Nadie sabe qué ocurrió, pero la cámara quedó grabando y en el último segundo, una voz infantil susurró:
Te lo advertimos, Teodora. Episodio 5. Meses después, un periodista decidió investigar la verdad sobre los chaneques. Un chamán local lo guió al corazón del bosque, donde según los antiguos descansaban estas criaturas. Caminaron horas entre árboles retorcidos y raíces que parecían moverse, envueltos en niebla y un aire pesado que olía a tierra húmeda y hojas podridas. Finalmente, llegaron a un claro cubierto de pequeñas cruces de piedra. Cada una tenía una figura de barro encima, con rostros diminutos, algunos sonrientes y otros llorando. El periodista encendió su linterna y mientras avanzaba, cientos de ojos brillaron entre las sombras. Intentó correr, pero manos diminutas tiraban de su ropa y cámara. El último registro de audio decía: no eran leyendas, eran guardianes y nosotros invadimos su mundo. Cuando los rescatistas llegaron, no encontraron a nadie, solo la grabadora aún encendida, repitiendo un débil eco de risas infantiles que se alejaban entre los árboles. Desde entonces, nadie se atreve a entrar en ese bosque. En las noches sin luna, los que viven cerca aseguran que el viento lleva las voces de los chaneques, protegiendo su tierra de los intrusos. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.